Como sabemos, nuestro escritor y poeta César Abraham Vallejo Mendoza es uno de los más influyentes y representativos de todo el mundo, ya que no solo nos transmite felicidad, nos transmite esa emoción que genera muchos sentimientos dentro de nosotros, hace que nuestra cultura se sienta la más afortunada. Es por ello que hoy vamos a explicar cómo fue la perspectiva de todo lo que nos dejó César Vallejo. Vamos a hablar sobre las maravillas que hablaba César Vallejo en otros países, como es en el caso del continente europeo. Así que comencemos. Bueno, César Abraham Vallejos Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Sus padres fueron don Francisco de Vallejos y doña María Mendoza, quienes contrajeron matrimonio en el año 1869. Vallejo era el menor de 11 hermanos y su familia lo consideraba como un sacerdote. Y como sabemos, Vallejo persiguió sus sueños desde muy pequeño, y es así que él se llega a graduar de la secundaria en Huamachuco cuando ya era un adolescente, ¿no? Y en la etapa universitaria, Vallejo se inició en las universidades de Trujillo y San Marcos entre el año 1910 y 1912, pero lamentablemente lo tuvo que abandonar por problemas económicos. Y es así que se vio en la necesidad de empezar a trabajar. Y ya desde el año 1913 hasta el año 1917 estudió la Facultad de Letras y Derecho en Trujillo en la Universidad de la Libertad. Y ya en el año 1915 se graduó en Letras y Filosofía. Como sabemos, Vallejo estuvo en Europa por ciertos problemas políticos que él pasó en nuestro país, por lo que él decidió irse hacia Europa en busca de su tranquilidad y a la vez conocer sus culturas, de las cuales quedó encantado, pero a la misma vez extrañaba nuestras culturas y costumbres, la cual se hacía notar en las cartas que hacía para sus amigos. Y durante el tiempo que permaneció Vallejo en Europa, formó y conservó amistades con escritores extranjeros, como son Gerardo Vicente, Pablo Neruda y otros más. Contexto histórico que se obtuvo en España aparte de Mesticalis. Se puede constatar la información ya que las vanguardias tienen muchos artículos políticos que se relacionan directa e indirectamente con el nacionalismo indígena. Se puede constatar según el poemario de César Abraham Vallejo Mendoza, donde se indica el contexto en el que se escribieron los poemas, con solo leerlos. Lo importante a rescatar de la información es que Vallejo quería aportar algo bueno por la guerra, sin llegar a ser algo malo, ni hacerse pasar por uno de ellos, sino situar la influencia del brillante poeta norteamericano en la culminación de la reflexión ideológica y estética. En nuestro más importante creador se puede poner de ejemplo algún político que está en su campaña dando una opinión frente a un tema específico sin llegar a involucrarse demasiado. Como sugerencia final, como demostró Vallejos en sus poemas, aunque parezca que todo esté perdido, se tiene que ser optimista y dar el lado bueno. Definición de documental. Un documental es una referencia del género cinematográfico. Se basa en guardar material como por ejemplo imágenes reales, entre otros, que sirvan como testimonio para realizar una historia o trama. Tipos de documentales.
Existen diversos tipos de documentales, entre ellos tenemos los documentales físicos, como los soportes tradicionales, como por ejemplo uno de ellos la película, otros magnéticos como el videocassette, ópticos donde encontramos al DVD y los virtuales que están alojados en la memoria de servidores. Hola, muy buenas, yo soy Alessandro Veneda Chorales del grupo 5 del curso de Cátedra Vallejo y en este caso voy a explicar un poco sobre el poemario España aparte de mí este cáliz. Se dice que esto es un poema que escribió César Vallejo en un viaje que realizó a España en el año 1925, ya que obtuvo una beca durante su permanencia en Francia. Sin embargo, tuvo que renunciar a esta beca en el año 1927, ya que en ese mismo año Vallejo tuvo que viajar a Madrid y también viajó a Barcelona, en donde tuvo que vivir la trágica Guerra Civil Española. Después de todo lo que sucedió, Vallejo escribió su libro que lo tituló España aparta de mí este cáliz, que reflejan los versos de una gran carga de angustia y dolor. Muchas gracias. Como manifiesta Alejo 2016, en el contexto histórico de la lucha contra la vieja oligarquías, estos movimientos vanguardistas tienen una serie de artículos políticos que está ligada directa e indirectamente con los nacionalismos vernáculos. Por ello, se refleja en el poema España aparte de mí de Cáliz. Suele aparecer como una admirable mujer y Neruda concluye su colección de poemas con un poema auspicioso. Asimismo, se ve reflejado en España depravada, templo empotrado, pecho antiguo, carril. Es decir, en la experiencia material de la caída en la pasión del cristianismo aparte de mí de Cáliz, página 1 y 3. En este texto la idea principal es informar relevante con respecto al contexto histórico del poema España aparte de mí de Cáliz. La guerra civil no es del todo una referencia del texto, sino más bien es una postura en escena con contextos históricos con el que se busca llegar a más profundidades, ya que, como dice Coronado en el 2010, página 67, dar a conocer la historia detrás de este maravilloso poema, que si bien es cierto, refleja la guerra civil dada en los años 1936 a 1939. También se puede contrastar de acuerdo al poemario de César Vallejo, ya que ahí nos podemos dar cuenta del ambiente en el que se escribieron al momento de leerlo. Vallejo supera el contexto de guerra española para así proyectarse hacia el resto del mundo. Bueno, también se dice que la Guerra Civil Española estalló 22 meses antes de la muerte de César Abraham Vallejo Mendoza, ya que para este poeta este conflicto no solo significó un choque entre dos aperturas tanto políticas como militares, sino una apertura a una nueva visión de la construcción social. Estructura temática de España aparte de mí este cáliz, la cual está conformado por 15 poemarios llamados Himno a los Voluntarios de la República, Batallas, solía escribirme con su dedo grande, los mendigos pelean por España. Esto es referido a la idea principal. España aparte de mí este cáliz pertenece al poemario Antología Poética. Fue una de las póstumas creaciones de César Abraham Vallejo Mendoza. Continuando con la mención de los 15 poemarios de España aparte de mí este cáliz, tenemos a la imagen española de la muerte, cortejo tras la toma de Bilbao, varios días al aire, compañeros, y aquí. En su temática del poemario podemos distinguir que el título en gran parte está inspirado en el pasaje evangélico. Además de eso, se puede apreciar que su enfoque principal deriva en la Guerra Civil Española, la cual se dio en 1936, del mes de julio,
Guerra que poco a poco se ha convertido en la meta de los internacionalistas, ilumina grandes esperanzas de unidad y revolución. Asimismo abarca contenidos vinculados a la pasión, heroísmo, muerte, angustia, inmortalidad, mortalidad, dolor y lucha. El poeta se refiere en su poemario a una nueva España nacida de la antigua, con sus virtudes, así como sus defectos, todo ello por un camino hacia lo próspero. Durante la Guerra Civil Española, por primera vez en la historia se produjo el fenómeno de la salida de los niños del país, fomentando a nivel gubernamental y apoyado por numerosas organizaciones políticas, sindicales y humanitarias de varios países. Para comprender este fenómeno, no hay que olvidar la poderosa influencia que tuvo la guerra en la opinión pública internacional y en los asuntos europeos en los años seguidamente posteriores al estampido de la Segunda Guerra Mundial. Está claro que la guerra ha conmovido la conciencia y ha sobrevivido con fervor como conflicto de la clase ideológico en determinados campos, particularmente en la izquierda europea y americana. Estos niños fueron los hijos de los derrotados en la trágica y melancólica Guerra de España. Para comprender este fenómeno no hay que olvidar la poderosa influencia de la guerra en la opinión pública internacional y la situación en Europa en los años siguientes a la detonación de la Segunda Guerra Mundial. Es claro que la Guerra Civil Española removió conciencias y como conflicto de clases e ideas fue vivida con pasión en ciertos sectores, especialmente en la izquierda europea y americana. Respecto a la primera pregunta de qué opino sobre los niños abandonados en una guerra, opino de que ellos son los principales individuos en la actualidad que buscan de cualquier manera lograr sobresalir a un futuro y ser educados, ¿no? De que así como ellos tienen que buscar la manera de salir adelante e incluso a pesar de tantas cosas y tanta maldad que ha visto de ver personas muertas a su alrededor, ellos tienen que buscar otra ideología en mente. Eso sería respecto a la primera pregunta de la entrevista. En la segunda pregunta de la entrevista sobre ¿crees que los niños puedan rehacer su vida después de vivir la guerra? Pues yo creo que sí. Sí, todo niño después de haber vivido tormenta o haber pasado por guerra, respecto a la experiencia ya vivida, donde ha habido tristeza y calvario, ellos van a tener otra ideología de querer salir adelante y no volver a pasar por lo mismo. Un ejemplo tenemos lo que pasó en España en la guerra de 1936. Los niños que quedaron huérfanos o quedaron abandonados y desolados crecieron con la ideología de ya no volver a tener gobernadores así y de no volver a pasar lo mismo. Es por ello que estos niños y estos infantes, al ver esta cruda realidad, cambian de pensamiento. Respecto a la segunda pregunta, si se cambiaría la ideología para mejorar su entorno sin conflicto hispánico, claro que sí. Un ejemplo claro lo tenemos en nuestro país, que pasamos en el año 80 conflictos de terrorismo. Hemos observado que la mayoría de adultos, adolescentes y jóvenes o niños que han vivido en esa etapa han decidido dar un cambio radical, de que la ideología de sembrar terror o de querer obtener algo con el fin propio haya cambiado a tener un pensamiento de paz y armonía, donde ya no haya más estos tipos de problemas afectando a los menores. En conclusión, tenemos una pregunta para esta conclusión, que sería: ¿qué puede decir sobre nuestra cultura y nuestra etnia de nuestro país? Del artículo escrito por nuestro gran escritor, poemario, que ya sabemos que es César Vallejo. Bueno, en nuestra persona podemos inferir que en nuestro hermoso país tenemos variedad de valiosa cultura, sobre todo el ser una de las maravillas del mundo, una de las 7 maravillas del mundo. Somos privilegiados al haber nacido aquí y tener sobre todo como representante a César Vallejo, un flamante escritor. Tenemos una de las etnias que es que podemos ver en varios escritos, como en Colacho Hermanos vemos el tema de etnias andinas que sobresale en nuestra cultura de nuestro país.
Eso sería todo. Muchas gracias.